porque generalmente el ser humano escucha para responder. No Así es. escuchamos con curiosidad, con mente de niño Sí. para aprender. Digo que sea bueno o que sea malo o que no se aseguren. Cada quien hace lo que decida, pero es conectarte con tu corazón y sentir y sin tener la certeza de cuál va a ser el resultado, tener la certeza de qué es lo que quiere tu corazón en ese momento. Y lo peor que puede pasar si te equivocas, de repente planteártelo si eres muy controladora y mental y mirar los dos escenarios. ¿Y vale la pena el riesgo o prefieres quedarte con la curiosidad de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho versus si no lo hago? Y fue uno de esos momentos en que te estoy diciendo que bajé mi cabeza y me pongo bajo cabeza, bajo rodilla, bajo todo y me entrego, porque no sabía cuál era el mensaje de que Ángel había entregado su vida por uno de nosotros. Y que qué tenía que hacer yo. Mi oración fue, Dios mío, dame una señal de qué tengo que hacer yo para hacer un cambio que honre la entrega Mira, tan bien. grande que Ángel dio, que fue su vida en esta tierra. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Hoy un nuevo domingo que vamos a compartir un episodio lleno de mucha energía, creo. No tenemos un tema específico, sin embargo vamos a dejar fluir con la energía que ella trae, con todo el conocimiento que tiene para brindar bienestar, para brindar tranquilidad, para brindar paz, con un concepto de evolución nutritiva, que yo en principio pensé que era solamente comer, pero no, resulta que es algo que haces integralmente con todo tu ser para poder conectarte totalmente con cuerpo, alma, espíritu y poder vivir una vida en armonía. Es lo que pude entender de la que se trataba. Hoy vamos a conocer ustedes y yo de qué se trata todo esto de vivir en armonía, de tener un bienestar que ella ha tenido que transitar de una manera buscando ella misma ese bienestar. O sea, ha tenido procesos que la han llevado a internalizar lo que ella misma trata de ofrecer a los demás. Entonces, vamos a disfrutar este episodio y yo soy Mariale y yo quiero darle la bienvenida a este podcast que cada día trata de ofrecer herramientas de crecimiento personal y profesional que le brinden una sensación de más de crecimiento, esa semilla de curiosidad, de tal vez puede ser mejor mañana con lo que escuches aquí hoy. Así que hoy quiero darle la bienvenida a Nair Duarte a este episodio de tu podcast En Contraste. ¿Cómo estás, Nair? Bienvenida. Muchas gracias, honrada de que te hayas fijado en mí, que te haya interesado todo esto diferente o esta nutrición diferente que yo traigo, que no es solamente lo de comer alimentos, sino de todo lo que nos nutrimos como seres. Sí, cuando lo ves así, acabas de decir la palabra clave, cómo nos nutrimos. O sea, generalmente solemos alinear o relacionar la palabra nutrición con alimentación. Pero el concepto que tú brindas es que cómo nos nutrimos en general, piel, alimentación, mente, alma, espíritu. Decir, mira, se me ponen las manos frías, porque como te comenté antes, son cosas que yo podía sentir que existían, pero no sabía cómo alinear, o no sé aún cómo alinearlas, cómo crear esa coherencia de que mi mente trabaje en coordinación con mi cuerpo, que lo que yo trato de brindarle a mi cuerpo se refleje en un bienestar total, integral, y yo me sienta como equilibrada, ¿sí? Y creo que habemos muchas personas que nos fijamos en trabajar solo una parte y descuidamos las otras pensando que van a venir por añadidura, ¿sí? Entonces, ¿de qué más o menos? Primero, bueno, preséntate, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Cuál es la identidad de Nair? Si logramos desmontar o montar esas batitas al llegar a casa, esa batita de ministro para casar, esa batita de coach, esa batita, si guindamos todas esas batitas al llegar a tu casa y te quitas los zapatos y bueno, empiezas a compartir en tu ambiente. ¿Quién queda allí? ¿Cuál es la identidad de Nair? Bueno, esa identidad que queda allí es solo una ilusión. Nair, al igual que cada uno de ustedes, me siento en unidad con todo y con todos, aun cuando a veces lo que miro del otro no me parece lo más bonito, pero
con esa conciencia de que también es parte de mí, de que soy un ser integral, de que soy un ser siempre en abundancia, siempre siendo. No hay una definición como tal, pero buscadora de armonía, tanto como lo que me tocó astrológicamente, soy Libra, ascendente Libra con luna en Acuario, entonces imagínate, puro aire y voladísima. Sin embargo, con un cuerpo terrestre bien bonito y bien Mm. papachoso así. Y esa es Nair, una buscadora, una estudiante de la vida, un ser que no se conforma con decir ya llegué a la meta o ya hice lo que quería hacer. Siempre quiero aprender, siempre deseosa, curiosa de aprender, curiosa de crecer, consciente de que vine a esta tierra a evolucionar, a crecer, a tener conciencia y entonces en esa búsqueda estoy. Y tú comentaste algo que decías que a veces uno está en la búsqueda en una área, en otra. Todos estamos así. Y en la medida que vamos siendo y que vamos estando conscientes, pues integramos otras áreas. Y aún así, siendo estudiosa, siendo, como tú dices, teniendo la batica de médico de medicina tradicional china, de ministro ordenado, que coordino eventos, tantas cosas que hacemos, que estamos en el hacer, pues el ser es algo mucho más profundo que eso. No es solamente los títulos, los estudios, la experiencia de vida, sino en esencia quiénes somos, en coherencia, en que lo que decimos va de la mano de lo que hacemos y de lo que pensamos, ¿sabes? Sí, ¿cómo te diste? Bueno, me llama la atención dos cosas. ¿Cómo? Porque uno dice, bueno, es estar en armonía. Entonces, qué significa para ti? ¿Cómo se dibuja para ti un estado de armonía? ¿Cómo saben Nair que está en armonía? Que imagino que para cada persona es diferente. Sí, para mí va muy relacionado con la respiración. Cuando me Ujú. siento en armonía, me siento como que mi respiración es profunda, es Mm. lenta, mi hablar es pausado, no ando así un calorón. Cuando no estoy en armonía, me entra el calorón. No, digo, no el calorón de la menopausia, pero el calorón de como de la alteración de las células, porque como Mm. todo está conectado con el cuerpo, con la mente, y todo se relaciona con todo, así como es adentro de nosotros, se muestra fuera de nosotros, y así como es arriba, planetariamente, que por eso es que me encanta tanto la astrología, es aquí abajo en las situaciones que vivimos como colectivo planetario, como comunidad, como país y como familias y como individuos. Sí, te lo pregunto es porque ah, cuando describes que uno, bueno, en tu caso, respiras lento, hablas más pausado, hay que estar presente para darte cuenta de eso, porque Ahora, puedo estar en armonía también respirando rápido si estoy bailando o si estoy haciendo otras cositas. sí, pero tú te permites identificar, me explico, o sea, También. ¿sabes lo que es? Yo creo que es cuando tú conoces ese estado que te hace bien, tú sabes cuando estás ahí. Sí. Claro, tú lo sientes, lo percibes y se te refleja en todo el cuerpo, en el estado de ánimo, en la inflamación del cuerpo, pero hay que tomarse el tiempo para eso. Te lo digo porque para mí era andar todavía en menor grado, pero era andar en un Fórmula 1. Yo simplemente iba por lo que iba, pero yo no me detenía a pensar esto, bueno, es que cuando me siento así es porque estoy así. Es que yo sabía que algo me molestaba, yo sabía que había algo fastidioso, algo que me hacía incomodar en el cuerpo, en mi estado de ánimo, todas las mañanas a veces amanecía muy molesta y no sabía por qué, pero yo no me detenía. Bueno, ¿por qué estoy molesta? ¿Y qué me molestó hoy? Y déjame pensar cómo estoy respirando. Yo no hacía eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué te llevó a ti a entrar en ese estado de que son preguntas que te puedes hacer y que pueden validar tu estado de armonía? Bueno, eso ha sido un proceso de vida. Mm. Desde muy muchacha, dijeran mis hermanas, decían que yo era la hippie de la casa, que me ponía una falda larga y me iba a subir montañas y cosas por el Ávila, allá en Venezuela, donde nací. Y hacía que sí telepatía, o sea, siempre estuve como consciente de esa Mm. parte mental. Sin embargo, era una conciencia de algunas áreas, pero una total inconsciencia de otras porque venía con los patrones de trauma de la niñez,
con lo que trae uno del bagaje familiar, del clan familiar. Y más o menos entrando a los 40 o cerca de los 40 años, y por ahí ya si sacan cuenta, ya me van a sacar la edad, no importa. Tuve como un momento de crisis muy importante de salud, con todo lo que era la parte de mi garganta, de mi voz, de esta parte, aquí, con lo que me expresaba. Wow. Ya venía, o sea, ya yo era médico de medicina tradicional china por muchos años, sabía lo que eran los meridianos, las emociones, los materiales, todo, o sea, tenía mucha teoría. No toda esa teoría la aplicaba como la aplicaba con un paciente para ayudarlo a mejorar su estado de salud en mi propia vida. Por ejemplo, yo silenciaba para mí el mismo hecho de ser libre, de andar siempre en búsqueda de un equilibrio. En ese momento, la Nair de ese momento tenía un razonamiento y una justificación de que era mejor a veces no expresar lo que yo sentía por llevar la fiesta en paz. Y hacía mantener, tú me veías y eso era que yo organizaba fiestas a mí, a mis amigas. O sea, parecía por fuera que la vida estaba muy chévere, muy buena y muy todo. Pero habían situaciones familiares o situaciones de pareja o situaciones de vida donde yo no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pero por no irritar a los otros o por llevar las cosas que parecieran en calma, yo me callaba. Entonces tengo el primer episodio de salud y para mí fue un choque y lo sabía. Yo dije, este es el área de expresarse. Y dije, bueno, ok, voy a trabajar en eso. Me puse a estudiar. Allí fue donde estudié medicina naturopática aquí en Estados Unidos y todo. Pero un año y medio después me encuentran un cáncer de tiroides. Y yo dije, a la madre, no aprendí nada, porque aquí estoy. Dios mío, ¿qué pasó? Sigue siendo teoría. Sí, y allí fue donde yo dije, ok, aquí hay que profundizar. Y fue en ese momento, a pesar de que yo era la hippie, la diferente, de verdad a mí en realidad me ha importado poco el qué dirán. Sin embargo, sí me gustaba mantener como la armonía de que alguien me venía a gritar y me insultaba y yo me volteaba, claro, y no era precisamente como un monje Buda que se voltea porque está en paz por dentro. Sino por dentro yo llevaba mi tormenta, pero de afuera me lo quedaba callado, no me expresaba o no decía nada. Pero no era por paz, no era por paz interna, que se entienda, porque de otra manera pues no se hubiese reflejado en el detrimento de la salud física. Y es allí donde yo me entregué, como me entregué a ese proceso como en cuerpo y alma y con humildad bajé mi cabeza y pedí Dios como una mujer de fe, no tanto de fe de iglesia, de religión, sino de fe de que hay algo más grande que nosotros y me gusta llamarlo Dios, unidad, el campo, no sé, el nombre no me interesa en realidad. Me entregué como decirme hinqué de rodillas y cuando te digo esto es un sentido figurativo, como bajé mi cabeza y dije encomiendo mi alma a ti, guíame porque estoy perdida. Y es en ese momento cuando te entregas perdida o cuando te entregas rendida de que sabes que, viértale, que no está resultando lo que estoy haciendo. Es como que te abres en el alma o en el espíritu, ok, ahora sí estás lista para recibir algo. Y por sincronicidad, la vida te va mostrando caminos. Y en ese caso, déjame contarte rapidito. No hay apuro. Paso con mi hija por un sitio de yoga y le digo, ay Michelle, un día me voy a parar aquí porque sí me gustaría como hacer esa unión de lo que es la parte de la Ayurveda con la medicina china, porque sé que están relacionadas. Y me dijo, ay sí mami, ¿verdad que sí? Se suena bien. Y ese mismo día que llegamos a la casa, y en ese tiempo como que era el Facebook lo que uno tenía, creo que no había ni el Instagram todavía. Y me salió una publicidad del mismo sitio. Y yo dije, esto no es casualidad. Y dijo, Michelle, ven a ver lo que me salió aquí. Y al día siguiente fuimos y la maestra me dijo literalmente, te tardaste tanto. No, pues, yo, no, mínimo llorate.
cuando vi lo que costaba el curso, dije, bueno, no, olvídalo, o sea, en ese momento pensé, no lo tengo, pero lo quería tanto y empecé a decirle a todo el mundo que yo conocía, wow, quiero hacer esta clase. Y yo le decía a la maestra, no, pero es que yo, maestra de yoga, no, mire, yo estoy llenita, no soy tan flexible. Y ella me decía, es que eso no es yoga. El yoga y la ayurveda no tienen nada que ver con cómo se ve tu cuerpo o cómo te puedes estirar ni nada. Tú respiras bien, eso es yoga. Y tú tienes Oh, hace un conocimiento que es la medicina china, que primero fue la ayurveda y luego la medicina china, porque los chinos secuestraron a unos maestros védicos y se los llevaron al emperador y el emperador pues hizo que entrenara a los chinos y ahí nació la ok. medicina china. Total es que, bueno, faltando un día para la clase, alguien muy querido me llamó y me dijo, oye, te acabo de depositar en el banco los $3,000 para que te metas en tu clase de yoga. Así. Wow. Así empezó ese camino y de ahí pues una cosa tras otra, un viaje a Perú, bueno, A mil veces cuentos. yo quisiera tener esas señales tan claras. Yo, porque yo a veces que me siento tan perdida, yo Dios mío, pero ¿por dónde es? Háblame al oído, anda, háblame al oído, porque cuando tú dices, en ese momento bajé mi cabeza y dije, mira, me entrego porque, y sé tú el que lo haga. O sea, ¿qué se hace el día después? O sea, Mana, nada, es que ¿qué no tienes hago? que hacer nada, tienes es como Exacto, que tener la disposición de y ver, yo de le explico, captar las señales de, cuando yo le explico a mis pacientes, porque esto ajá, es algo tanto físico como ujú, espiritual, va todo unido. ok, Y cuando yo le digo entrégate hasta que sueltes, es ajá, como que si tú vas al baño, y perdón porque mm, aquí quien se incomode con esta conversación, pero como si tú tienes muchas ganas de ir al baño a hacer pupú y cuando vas y haces, ay, sientes como que, o de hacer pipí, ay, ajá, eso. Esa es la sensación cuando ya lo entregas y lo sacas de tus manos. Luego mm, aprendí a través del curso de milagros que es como que tú vas con una ofrenda, que esa ofrenda es tu situación que estás viviendo, tipo para que eso, para poder enseñarle a la gente la oración como yo lo aprendí. Y vas, mira, aquí está esta situación, ni la tienes que explicar porque pues como Dios es uno con nosotros sí, y nosotros somos uno con Él, ya la ya él sabes. sabe. Aquí traigo esta situación, quiero hacer esta clase o tengo este problema de salud, X, lo que sea, o no sé qué hacer con mi vida, pero sé que tú me vas a guiar, por favor, dame la señal, me rindo. Ya no voy a tratar yo más de hacer mi voluntad, sino ahí es donde aplica esa palabra sagrada, hágase tu Gracias. voluntad. O en tus manos encomiendo mi espíritu o mi alma literal. Y luego, nada más, aprender a escuchar el corazón, porque es que andamos mucho en la mente todo el tiempo. Sí, eso te iba a decir, porque entonces yo estoy pensando en eso y una vez la psicoterapeuta me dijo, trato de hablar contigo, con tu corazón, salte de tu cabeza, que es que estás pensando todas las respuestas, trata de soltar y que sea realmente tú la que hable y no es lo que debes decir o lo que has aprendido que tienes que decir, ¿sabes? Pero esa desconexión, ese switcharse, ok, no voy a hablar con esto, no voy a hablar con esto. Es como, wow, a veces digo, es que te estoy escuchando, a veces comento las cosas que me pasan y hay personas que me dicen, wow, tienes tantas señales encima y no sé por qué pasa como que no las toma, como que no las ves, cuando Porque otras personas me las están diciendo. el corazón de esta. Primero llega la señal al corazón, el corazón es lo más grande en ese proceso a nivel de cuerpo, ahí se siente en el corazón, se puede sentir en el estómago, que es cuando sentimos eso porque dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro también. Sientes, yo digo que ese es el primero, porque es por ahí donde digieres, por ahí por donde absorbes nutrientes, allí es donde se mandan las señales al cerebro y lo sientes y no sabes, o sea, siento un malestar, pero no sé qué era. Para mí es el estómago. No Yo le todo, hacemos caso a esas señales a veces y después, no pasan las cosas y después que pasa que uno rebobina y dice, ay, cónchale, o sea, esto era una señal y no me di cuenta. En Pero mi caso ha sido el estómago. Ha habido malestares. Mira, no sé cómo explicarte, pero hay decisión que a veces, wow, yo digo, ¿por qué me está viniendo esta idea si sé que lo que voy a pasar después que haga esto no va a ser fácil? Porque es una decisión de cambio, pero lo siento en el estómago.
literal, estómago, la parte de arriba, pecho, estómago, allí, al inicio del estómago. Sin embargo, cuando es un sentimiento como de tristeza o como que siento que algo va a pasar, no, con esto no quiere decir que sea malo, sino que tengo la particularidad de sentir cosas, por ejemplo, con mi hija, cuando yo sé que hay algo, y yo he llegado hasta, y disculpe la expresión, he llegado hasta vomitar para poder soltar, ¿sabes? A veces se me hunde tanto el estómago que tengo que vomitar para poder sentir el alivio y se me va la sensación, pero no he logrado definir al final qué debo hacer después que eso pase. Sé que hay una decisión después, sé que obligatoriamente me viene un cambio. Sí. Y al clan familiar, al espíritu, al cuerpo, le gusta lo que es familiar, a lo que estamos acostumbrados, aunque a veces no sea lo mejor que tenemos. Por eso nos resistimos a los cambios, supongo. Nos cuesta, sí, nos cuesta soltar esas cosas, pero allí vamos y cada quien lo hace en su momento porque también es un camino sagrado que si bien somos uno solo en abundancia, porque siempre somos abundantes. La cosa es en qué somos abundantes. Pero esa pregunta, que supongo que es la cabeza o la mente la que interviene ahí, que esta pregunta de, wow, lo que estaré decidiendo estará bien, ¿será esto lo correcto? ¿Estará bien? ¿Estaré viendo las señales adecuadas? O a veces es el ego que juega allí, en vez de, entonces, lograr discernir, bueno, ¿es esta intuición que me está acompañando a tomar esta decisión o es el ego el que me está jugando la pasada aquí? Entonces, lograr, ok, ¿cómo diferencio el uno del otro? ¿Cómo se siente en el corazón? Solamente hay dos cosas, dos Ujú. sentimientos, amor o miedo. Y del Ok, miedo se deriva la tristeza, la rabia, todas las demás. ok. Pero ¿somos amor o somos miedo? Entonces, ¿cómo se siente eso? Si Mm, se siente en amor y aunque no vayamos a saber cuál va a ser el resultado, porque también esa es otra cosa, que nos aferramos a un resultado. ok. No nos vamos como que, ok, me voy a dejar llevar por el proceso. Yo no sé qué va a pasar con mi vida en los próximos 6 meses. No, no tenemos certeza. Ujú. Eso es algo muy humano que las industrias nos han hecho creer que si compramos un seguro de salud estamos bien, que si Ujú. tenemos un seguro de vida nuestra familia está asegurada. O sea, que eso es parte de un comercio, ¿sabes? De simplemente vender cosas. No digo que sea bueno o que sea malo o que no se aseguren. Cada quien hace lo que decida, pero es conectarte con tu corazón y sentir y sin tener la certeza de cuál Mm, va a ser el resultado, tener la certeza de qué es lo que quiere tu corazón en ese momento. Y lo peor que puede pasar si te equivocas, de repente planteártelo si eres muy controladora y mm. mental y mirar los dos escenarios. ¿Y vale la pena el riesgo? ¿O prefieres quedarte con la curiosidad de qué hubiese pasado si lo hubiese hecho versus si no lo hago? Y lo otro es que para conectarnos con el corazón hay que callar la mente. Y cuando otro te hable, o, por ejemplo cuando estás con tu psicoterapeuta que te dice de que estoy tratando de llegarte al corazón, mija, y no puedo, porque tiene la mente, o sea, ella como psicoterapeuta me supongo que te da herramientas también para que esa mente se calle, Mm, porque generalmente el ser humano escucha para responder. No así es. escuchamos con curiosidad, con mente de niño Ok, para aprender. Escuchamos ok. y tú me estás escuchando en este momento y te aseguro que ya tú estás pensando qué me vas a Qué, decir. qué pregunta bien. Bueno, sabes que eso ha sido una de las, porque sí, sí, mira, yo creo que uno, bueno, cada día más me convenzo de que somos producto de continua repetición y que no salimos de escenarios o de conductas por no cuestionarnos. Entonces, hubo un tiempo en que yo era como, me consideraba muy resolutiva. Sí, creo que lo soy. Sin embargo, creía que esa era mi arma de poder, ¿sabes? Entonces, todo el que asistía a mí, yo siempre tenía una respuesta, ¿no? Entonces, esas eran las expectativas externas. Entonces, llegar al momento donde tú tienes que decir, no sé, mire, ¿cómo se hace? No sé, aunque sepas, ¿no? O aunque, bueno, no, es que tengo que, estaba tan metida en ese papel que no me daba tiempo de aprender porque siempre tenía que estar lista para atender necesidades, ¿no? Y esto te hablo en el ambiente laboral, más que todo en el ambiente profesional. Entonces, era como que no tenía tiempo de nutrirme para crecer porque es que tenía que estar atenta a poder resolver lo que los demás necesitaban. Y ese era como mi poder. O sea, si yo no sabía algo, era una cosa que al otro día te la sabía. O sea, porque eso era lo que yo decía, esto es mi arte. Entonces, llegar el momento.
Gente por ahí, pues. ¿Ah? ¿Cómo? Andabas por ahí salvando gente, ayudando a todo el mundo. Sí, pero llega el momento en que yo decidí hacer ese vacío, lanzarme al vacío y decir, ya no puedo más, porque ya esta posición no me está haciendo bien, porque es una constante presión de tener un nivel de perfección y control que no es posible mantener en el tiempo. Entonces, cuando decidí caer en el vacío, me di cuenta que no había manos que sostuvieran, porque todos pensaban que ese momento no iba a llegar y que cuándo se va a caer, o sea, cuándo no Eso va a poder. es la que O nos sea, vuelve después de todo. sí, sí, ¿cuándo no va a poder? O sea, no, entonces para mí la imagen era literal ver la gente así como viéndome en el hueco ¿y qué hace ella ahí? ¿Sabes cómo fue posible eso? Y nadie sabía qué hacer, como la papa caliente. Nadie sabía qué hacer conmigo. Entonces ahí me di cuenta, agua. Ya ni contigo, ¿Ah? ¿Cómo? con ellos mismos ni contigo seguramente. Sí, entonces, wow, para mí ese fue uno de mis despertar más duro, porque no desperté desde el, oh, ok, debo hacer algo entonces porque yo me llevo a dudar, me debo ayudar. No, 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 no. El despertar fue culpa de todo el mundo, porque nadie es capaz de ayudar. ¿Sabes? Entonces, luego pasar por el proceso de tomar la responsabilidad, realmente es tuyo, y lo que estás recibiendo es consecuencia de lo que tú diste, pues tú mostraste que esa era la manera y la gente reaccionó tal cual, ¿no? Claro, así es, porque como yo aprendí de mi maestra Carola Castillo, allá afuera no hay nadie. Como esto es toda una ilusión, todo lo que vemos afuera es simplemente el reflejo de lo que somos por dentro, que no nos podemos ver nosotros como un mismo espejo, entonces nos viene gente a mostrarnos cómo somos o cómo entendemos el mundo como nosotros somos, no como el mundo es o como son los demás. ¿Y cuáles son esas Es más fácil echarle la culpa a los culpa a demás. otros? Y Claro. otra amiguita y yo Pero si decimos, yo siempre estuve. cuando éramos inocentes Y y no sabíamos, sí, podíamos decir, "Esa es culpa de él o culpa de mi hijo, culpa del otro". sí, sí. Hay varios cambios que se pasan, hay varios como, es duro, llegar a ese momento es duro porque te das cuenta que muchas cosas han dependido de ti siempre. O sea, que todo lo que estás recibiendo es consecuencia de lo que tú consciente o inconscientemente estabas haciendo, ¿no? Es tu Y creación. con lo que tú sabías hacer también, tampoco es o sea, es lo que tú sabías hacer y bueno, como consecuencia estás recibiendo y empiezas a co-crear esa realidad de que, pues si quieres recibir algo diferente, pues tienes que hacer algo diferente. Pero el Y proceso de cambio no es fácil de llevar, son muchas cosas con las que te tienes que tropezar, muchas realidades. es que cuando estás listo aparece el maestro y cuando te digo Mm, el maestro no necesariamente tiene que ser otra figura humana como un maestro, puede ser un libro, puede ser algo que leas, puede ser alguna película que mm, mires, un entrevistado que tengas. ok. Pero es un proceso de que tú dices, ok, soy co-creador y uno piensa, bueno, no, mira, voy a hacer estas afirmaciones y con estas afirmaciones diarias ya todo va a cambiar y voy a poner en el espejo, soy abundante o soy, qué sé yo, lo que tú quieras, soy fértil si quieren tener hijos, lo que sea, lo que cada quien Ujú, esté, el resultado que esté deseando alcanzar, pero te puedes pasar la vida como un lorito repitiendo. Y si ujú, sigues vibrando igual, mm. o si no elevas o varías esa vibración a lo que de verdad quieres, no lo alineas a lo que quieres alcanzar, no pasa Ahora, nada, porque no es ahora, allá afuera, el cambio tiene que deja ser de adentro. adentro. Y primero entender que somos co-creadores, y cuando se dice co-creador es saber que hay una unidad, que hay un Dios, que hay una energía que es como más grande, pero a la vez que es más grande, está como un pedacito dentro de cada uno de nosotros. Somos Ujú, nosotros, eres tú, soy yo, es el presidente del país de donde yo nací que no me gusta como es. ujú, Esas personas también, esas que no nos quieren, es el que está en la cárcel, es el que mm. maneja el autobús, es X, es mi hijo, es mi hija, son todos, son mis ex, son todas las personas. Y que nosotros juntos, porque eso es física regular y física cuántica, de la cual se Ujú. habla más ahora, es como que son partículas que van vibrando, pero las partículas vibran diferente si alguien las está observando o si están vibrando solitas en el aire. Y cuando una partícula está vibrando y se ve observada, la otra vibra igual, aunque estén a millones de distancia. Y la gente a veces les cuesta mucho creer eso, pero ¿cómo tú crees que un Ujú. aparatico como esta cosa, que es una cajita, se comunica al otro lado del mundo con esos mismos?
principios. Ok. Y es por eso que existe como conexión, gente que tú no estás cerca y estás conectada de alguna forma energéticamente. Pues le dices, ay, manita, te llamé con el pensamiento, ya te Mm. iba a llamar y esa persona te llama porque pensaste en ella, porque estamos conectados, Sabes literal, que eso que conectados. comentabas antes de que uno tiene que estar como en esa misma vibración, en esa misma, para atraerlo. Y hablando de invitados, hubo una que me dijo, ella tuvo una relación con un narcisista, ¿no? Y ella dice que mientras sufrió su proceso de cambio, esta parte de caer al vacío, de sentirse perdida, de no querer, y cuando tuvo una intervención con un coach, el coach le dijo, es que tienes, porque iba a todas las relaciones después de eso, después de casi 2 años de haber salido de la relación, ella intentó otra vez, pues, pero Otra, ella iba desde la defensa, ¿sabes? Desde, ok, voy a ver qué me trae esta persona, o bueno, vamos a esperar un mes porque seguro me sale con algo. Venía como ya creyendo que el material, sí, que el material de experiencia que traía era la protección que tenía que tener para la relación. Y en esa oportunidad ella me comenta que el coach le dijo, para que tú puedas traer a ti esa persona que tú decides que es ideal como pareja, tú tienes que estar allí. O sea, tú tienes que ser esa persona. transformarte tú primero y ya después ni te preocupes de qué te va a llegar porque te va a llegar lo que como tú estás vibrando. Mi amor, no nos damos cuenta en los primeros 6 meses porque ese es el También. enamoramiento que no es que mienten, sino que simplemente las hormonas hablando de uno y del otro, del hombre y la mujer o de la mujer y la mujer, el hombre, lo que sea la relación, porque ese es el instinto humano de procreación, donde muestro lo mejor de mí, donde el pajarito macho se esponja las alitas, se ponen sus colores, trae los colores más hermosos para atraer a la hembra, porque eso es lo que perpetúa la especie. Ok. Y esos son los primeros meses de una relación, donde, ay, manito, no está en la nube 9, todo es chévere, tú me gustas, todo. No se tira ni un gasecito en la En la noche, noche. nada, no ronca, nada, 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 nada. Cuando esas hormonas se bajan, que ya como especie, porque es algo ancestral, como especie, ya esas hormonas Se nivela. es entre los 6 meses y los 2 años, pues allí empieza el otro a mostrarnos lo que está dentro de nosotros, bien como espejo, espejo literal, Ujú. bien como espejo del clan familiar. Por ejemplo, una situación que se me ha repetido a mí, porque a mí no me gusta andar hablando de los demás, yo siempre hablo en primera persona. Se me ha repetido mucho que en cuanto a parejas, sentía Ujú. que como terapeuta, ¿no? No como Ujú. persona, como que, Anita, o me agarro a los que son igualitos a mi abuelo, refunfuñones y grumpis, o me agarro a los que eran como mi padrastro borracho. Se me repitió eso por un tiempo. Entonces, Yo claro, tengo mucha curiosidad con eso de espejo, es porque mostrarme pues, y cómo lo puedo transformar yo en mí para que luego bien o el otro cambio se aleje. sí, O pero yo, ¿qué significa eso? Porque, cónchale, eso que te digan, no, es que eso que te está molestando de la otra persona es lo que tienes tú. Wow. Entonces yo digo, pero, o sea, si yo soy una persona organizada y veo un desorden, eso que me está diciendo, que yo soy desordenada, o que no sé, porque eso no es mi espejo. por ejemplo, te puede estar diciendo, vale, dos, no seas tan exagerada en el orden, relájate un poquito. Por eso te Ok. digo que puede venir como espejo, espejo, Ujú. espejo contrario, si eres muy, como tú dices, muy organizada, que te gusta tener todo controlado, todo meticuloso, y viene un carajo que te tira los zapatos en el medio de la sala, o el perro que se te monta en los muebles. Entonces, Ajá. eso no es para que seas desordenada tú, sino Ujú. para que sepas que puedes vivir con un poquito de flexibilidad y que va a haber un momento que Oh. zapatos los puedes recoger más tarde. Y lo otro es a quién le molestan los zapatos allí, a ti o a él, de quién es el problema, O sea, me molestan a mí. del que O deja sea, los o del que le molesta donde lo dejan. Si tanto te molesta, mamacita, recógelos tú. en serio. Es que es duro, ¿vale? Sí, claro, eso me suena como muy drástico, así como que a nadie le importa a nadie. O sea, no sé. No, no, porque es que a ti es que te está molestando, eso eres tú la que tiene algo que mirar allí. Porque Ok. pueda que tú le veas que él los tiró los zapatos, para seguir con ese ejemplo, y Ajá. oye, mi amor, puedes guardar los zapatos, por fin. Y ya, pero no te molestó. Pero en lo que te molesta Mm. algo, mamacita, mire para adentro porque eso es suyo, no es del otro. Ok, o sea, que es que la reacción, o sea, no es Aunque la acción, sino el cómo yo lo tomo, o sea, el cómo yo la tomo
es ¿Cómo lo decisión mía. Ajá. Y si eso me está causando algún mal, alguna molestia, hay algo de eso en mí que no, que ¿por qué me está molestando? O sea, la pregunta sería, ¿por qué eso que esa persona está haciendo me incomoda? Sí, hay algo allí que mirar. Entonces, claro, Mm, porque es que tú estás vibrando en ese orden excesivo o en esa cosa y, mm, y te aseguro que a lo mejor en tu familia, antes los hombres de tu familia, algún hombre también era desordenado o tiraba zapatos o cosas, por decirte el mismo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vas a traer por vibración de esa partícula que mm. está siendo observada? Alguien que te venga a mostrar eso que ya tú tienes. Y eso no importa si fue algo que yo formé parte de o viene ancestralmente, o sea, que viene de, no importa. Puede ser una cosa u otra. Mm, Yo procuro enfocarme en esta vida, que es la que tengo, pero sí, a veces hay cosas que vienen, mana, que como te digo, yo, Berta, como que me casara con mi abuelo, porque para me sale con las mismas respuestas que yo escuchaba de chiquita a mi papá Sotillo responderle a mi mamá Chuo, que Dios los tenga en su gloria. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el trabajo que tienes que hacer tú o que tuviste que hacer tú para desligarte de esa vibración de atraer personas como tu abuelo? O sea, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer allí? Vibrar diferente. Primero, buscar ayuda, buscar terapia. Mm, También reconocer que hay un problema en ti, no ok. en el otro, porque el otro puede hacer lo que le dé la gana. Si él quiere va a terapia, Mm, deja de ser grumpy o no, pero tú buscar tu ayuda. Puede ser que en ese momento necesites retirarte de la relación, que ok. no hay que hacer, pero no retirarte porque mira, porque eres un narcisista o porque me montaste el cuerno, no, no solamente por eso, sino porque me voy a ir porque es lo más sano para mí, porque no me quiero seguir exponiendo, porque a veces también vienen a enseñarnos a eso. ¿Cómo Mm, estás en la materia de amor propio? wow, sí. Vienen como que, ok, mira, lo siento, o sea, no permito que me trates así, me sigue tratando así, Mm. pues hasta aquí llegamos. No voy Sí, en estos días vi algo de eso, o sea, como que eso que me estás comentando, o sea, la culpa no es de otro, sino si tú permites que esas cosas suceden, pues no es que la otra persona no te ame, es que tú no te amas y por eso permites que eso venga a ti, y el otro, los otros no nos pueden amar como nosotros queremos que nos amen, el otro ama a su manera. como él es, sí. Y nosotros vemos si para nosotros está bien o no. Mm, También otra maestra mía, Nilda Chiaraviglio, no sé si la has oído, ella dice que en una relación uno viene y mire, nosotros vamos a hablar de nutrición y estamos aquí fajados en nutrición. ya no, ya no vamos para allá, ya no vamos para allá. No importa, todo es como Todo tiene. aporta, todo sí. Y ella dice que en una relación ese, mire, ¿y a ti cómo te gusta amar? Ah, bueno, a mí me gusta hacer el amor de noche. Ajá. ¿Y tú comes naranja o comes fresa? ¿Qué fruta te gusta a ti? Ah, no sé qué, a mí me gustan las fresas. ¿Y tú cómo amas? Bueno, yo amo, a mí me gusta en la noche acostarme así de cucharito. No, yo amo, a mí para mí amar es llevarte al parque a un picnic y que los Mm, dos personas mm, hablen de cómo mm, les gusta amar. Y no, a mí eso no me gusta. Tu ronca, no me gusta. ok. Venir a Tiene que una haber esa conversación. y venir a una relación Mm, completos, no venir a una relación mujer esperando que el hombre la mantenga mm, o esperar que alguien nos complete emocionalmente o sentimentalmente. O sea, venir completos financiera, emocional y estables y conseguir en esa medida, vamos a conseguir una pareja con esas características también. Pero como vengamos, como vibremos, vamos a encontrar a alguien igualito que tú para que nos venga a mostrar lo tengo una que amiga que decía que ella tenía citas emocionales, no citas amorosas, sino las citas eran emocionales para hacer ese tipo de preguntas, hacia dónde quieres ir, que el tiempo que se citaban, no sé, 6 meses, ¿no? Era solamente para conocer esa parte emocional y cuánta madurez había allí antes de pasar a otro plano. ahorita Claro, está. ella ya buscando algo más estable, pero me decía, sí, yo tenía citas emocionales, donde preguntaba, bueno, pero qué significa a ti la palabra amar, cómo te gusta, ¿Cómo? cómo te sientes tú amado y cómo tú muestras. Pero fíjate, eso no son cosas que uno, porque cuando uno establece una relación, claro, a esta edad de nosotras ya hay otro nivel de conciencia de qué es estar en pareja, ¿no? Pero fíjate, los adolescentes, los veinteañeros, o sea, no, creo que los gana el proceso de enamoramiento que ir en profundidad con estas preguntas, ¿no? No, y ahorita los gana el proceso de enamoramiento. O sea, yo en realidad sé de algunos porque son pacientes míos, muchachitos, por texto, manita, porque aquella gente ni a veces ni se ha visto la La cara. cara.
Sí. Entonces es lo que tú interpretas de lo que el otro escribió, o de un emoji, o de una frase, o de una abreviatura. Bueno, precisamente eso, es la interpretación. Sí, O sea, lo exacto. que yo quiera entender de lo que me está diciendo, no Como que tú necesariamente le pones a eso un volumen y como que tú lo estás oyendo de alguna manera. Y a lo mejor el otro lo dijo con otra con intención. otra intención. Mira qué interesante eso, sí. Está bueno como para transmitírselo a los adolescentes. Yo tengo una aquí de 16. Voy a, voy a utilizar ese tema hoy. Mira, aquí hablamos de la evolución nutritiva. Aquí tenía anotado que es como un estilo de vida, ¿verdad? Sí. Saludable y armonioso que incluye no solamente la parte alimenticia, sino una conexión total entre cuerpo, mente, alma. Y también te tengo esa, y aparte de eso, transitar una transformación. Lo escuché en un en vivo que tuviste que decía, transitar una transformación manifestado a través de traumas. Es como una metamorfosis, es Ujú. como pasar. Ajá. Entonces quisiera, en el orden que tú quieras hablar, cómo podemos alinear esas dos cosas para hablar tanto de la evolución nutritiva y esas transformaciones que se pasan que vienen acompañadas de traumas. O sea, ¿cómo se camina? Aquí ¿cómo se viven las crisis con aceptación y Ya te, confianza? ya te las voy a unir las dos. Ok, ¿cómo se Eh, vive una crisis con aceptación? O sea, estoy pasando por antes esta crisis, pero, o sea, de la pandemia que tuvimos, antes del ajá, 2020, ujú, Nair tenía, junto con su esposo en el momento, Carlos, teníamos un centro de sanación llamado Sacred Path of Healings, los ujú, senderos sagrados de sanación. Muy próspero económicamente, una comunidad hermosísima espiritualmente, traía chamanes, hacíamos ujú, rituales, hacíamos retiros espirituales. Pudimos presenciar muchos milagros de sanación, wow, tanto del cuerpo, de enfermedades, de adicciones, de transformaciones de vida a través de medicinas ancestrales y de terapias que yo daba, traje cantantes, música medicina, bueno, todo eso. Viene el cierre de todo y todo se quedó así como en marzo. Hasta julio pudimos sostener lo que fue el centro. Salimos del centro, nos mudamos a esta casa y aquí el centro fue mi consultorio, estas cuatro paredes, porque no había ujú, la conexión humana, no había el capital en ese momento, porque eso se secó de aquel centro, te estoy hablando de un medio acre de una casa estilo rancho. Entonces, en esa historia, para hacerte el cuento corto, tenemos tres perros y uno de ellos, Ángel, en el 2022 enfermó en mayo y en junio falleció de un cáncer de hígado. Fue algo muy rápido, muy abrupto. sí, Incluso pagamos para que le hicieran una cirugía para ver si era un tumor específico y se lo podían extraer, pero ya tenía una metástasis por todo el cuerpo. Entonces, bueno, no se pudo salvar al perrito. Teniendo la conciencia de unidad que tengo, la conciencia de que todos estamos conectados y de que los animalitos domésticos, nuestras mascotas, que son nuestra familia, absorben muchísimas veces nuestra energía para sanar. wow, no, Y ese fue un golpe muy duro, no que yo esté en contra de esas transformaciones, no me gusta llamarlo muerte porque no es que la muerte existe como tal, sino que se transforma, pues sales de este estado denso para irte a otro dimensión. estado más sutil, a otra dimensión. Sin embargo, Manita era un perrito de 4 años apenas y todo fue tan así que yo dije, bueno, gracias Ángel, se llamaba Ángel, porque nos salvaste. No sé si fue a mí o si fue a Carlos o Mm, a mis hijos, no lo sé. Y no tenía maneras de saberlo ni lo quería averiguar como tal porque eso ya en ese momento no era relevante. Y fue uno de esos momentos en que te estoy diciendo que bajé mi cabeza y me pongo bajo cabeza, bajo rodilla, bajo todo y me entrego porque no sabía cuál era el mensaje de que Ángel había entregado su vida por uno de nosotros y que qué tenía que hacer yo. Mi oración fue, Dios mío, dame una señal de qué tengo mm, que hacer yo para hacer un cambio que honre la entrega oiga, bien, tan grande que Ángel dio, que fue su vida en esta tierra. Y al día siguiente me salió un comercial de Nutrillermo
de un señor español venezolano que estaba dando un curso de nutrición moderna. Y yo lo miré y fue la primera vez que oí el concepto que la nutrición no era solamente lo que comíamos, sino el ambiente de luz, de lo que oíamos, de qué nos nutríamos en realidad, la conexión con la tierra. Y ya por cuestiones espirituales, ayurvédicas, de medicina china, ya yo vengo con una conexión a tierra importante, andar descalzo, tirarme a la tierra cuando estás en un proceso, porque la tierra te conecta, pero eso era todo desde un plano espiritual. Y de él, en esos 3 días que fue una clase gratis que él dio para vender sus cursos, por Ujú, supuesto, ujú, él te decía, explicaba literal cómo el sol era la parte eléctrica y la tierra la parte magnética y cómo había una transferencia de electrones entre el ujú. cuerpo y la tierra y el agua y todo eso que ayudaba científicamente. O sea, te estoy hablando que el tipo te decía la parte científica, la parte química de todo eso y física. Y wow, eso para mí fue así como una ¡pum! Pues yo Ujú. también me registré al curso, pagué la primera parte y dije, no sé cómo voy a pagar esto, pero yo voy a hacer este curso porque yo quiero aprender más de eso, porque me tiene sentido, es como que se une todo lo que voy aprendiendo y eso ha sido Sí, hermosísimo de unos sí. años para acá, porque es como que se van concatenando y conectando las piezas del rompecabezas Rompecabezas. donde todo va teniendo sentido. Voy haciendo mi clase y eso y abro la cuenta de Evolución Nutritiva Nair Duarte, o sea, ND. Y puse, creo que el primer post que puse, porque no solamente somos, que acompáñenme en este transitar, porque no somos solamente un cuerpo, no sé qué, pero la transición de Ángel fue lo que me dio el impulso a eso. No sabía para dónde iba eso, Mm. no tenía, yo todavía tenía aquí mis letras en la pared de Sacred Path of Healing, o sea, estaba como aferradita a eso que fue antes que ya ese espacio no existía. Pero así nació Evolución Nutritiva y así estuvo como por 22, 23 hasta que pues ya dije, no, Anita, tienes que salir del closet porque igual sigo viendo pacientes y todo, pero ni me hago publicidad, sino que llega el que ya yo lo ayudé en algo y me mando otro, o los que ya me conocen que son los fijos, pero no era un negocio que estaba Y, creciendo sí, como tal. y siendo Es en rentable. el proceso donde me encuentro ahorita, que ya dije, bueno, salí del closet. Y me da risa porque cuando hice el video que dije que iba a salir del closet, había gente que decía, bueno, lo que nos faltaba, Nairo Orengue. Hasta que le dije, Bueno, no, eso tiene muchas apreciaciones, ¿verdad? Todo depende de cómo la otra persona lo sí, sí. tome. Y yo, no, que quiere decir que salí del closet, que ya dejé el retiro que había estado de las redes sociales y todo, porque me apabullé mucho durante el 2020 y, ay, no quise ser parte de eso. Y entonces Mm. me recogí yo misma, mi energía y todo, y seguí haciendo cosas, pero en otros ámbitos, y sí estuve un tiempo como que en pausa. Entonces, ¿y qué contiene? Esto me parece interesante lo que me estabas diciendo de que la Tierra y el Sol tienen su función de diferente manera en tu cuerpo. Para mí, yo te vi por ahí en un video cuando estabas abrazando los árboles y todo, y yo decía, wow, para mí hay personas que es el agua, otras personas, para mí es andar descalza, sentir sentir la tierra tal cual. Y yo me voy en las mañanas a caminar, y a caminar es que converso con el sol, ¿sabes? O sea, es una cosa que yo tengo que sentirlo en mi piel y siento como que se está regenerando, es una sensación rara, ¿no? Pero es una necesidad, es que tengo que ir y a veces me siento horas a escuchar nada más el agua del riachuelo y siento como que todo se va y es como una recarga. Y de ahí salgo, entonces lo hago y lo repito porque no sé por qué, pero me sienta bien. O sea, no sé qué está pasando, pero me siento bien. Entonces, como me siento bien, pues repito la operación cada vez que puedo. Hay momentos en que digo, es que lo que necesito es caminar, lo que necesito es caminar y me voy. Es que, mira, evolutivamente el hombre viene de la naturaleza. El hombre como tal, como lo conocemos después de los dinosaurios, ¿de dónde viene? De las cuevas, o sea, y hay registros de eso. Eso no es trending topic, ni es nada que uno quiera hablar por modernidad, ni que ahora anda la gente por ahí sin camisa, haciendo videos y eso, pero la naturaleza, o sea, los árboles necesitan de la luz del sol para crecer, para echar raíces, para que se haga el proceso
de todo lo que es la fotosíntesis para que se carguen las nubes de agua y los ríos y el agua se circule y todo. Y nos hemos querido enfocar mucho ahorita en que si protejas la piel del sol, que el sol te hace daño, que el sol que use protector solar, que están secándose las aguas, o sea, en todas las cosas negativas que te puedas imaginar, que no digo que sean ciertas o no, no de que el sol hace daño, al contrario, sino que, y también hemos evolucionado de comer lo que la tierra y lo que los animales nos proveían, que eran su propia vida en el ciclo de vida sí, el ciclo de vida de los animales, que unas especies se alimentan de otras. Como que las culebras se comen los ratones, o los mosquitos y esas cosas así, pues, y nosotros nos comemos algunos mamíferos, como las vacas, por ejemplo, o los peces también que están en el agua. Y de repente se llegó la moda de que todo el mundo fuera vegano, vegetariano, y nos olvidamos, número uno, que hay una bioidentidad de cada cuerpo que tiene unas características físicas, espirituales, ahí ya te estoy hablando un poquito de la parte de Ayurveda y medicina china, y se entrelaza lo que es la contextura del cuerpo físico, qué elemento predomina del agua y todo, para que la gente, de hecho hay gente que saca por el grupo de sangre, no, que a ti te hace mejor comer carne, comer esto y comer lo otro. Y de repente, de comer ancestralmente, así, si comíamos fruta, eran las frutas que crecían en los árboles, de repente un árbol de manzana o un árbol de unas plantas de fresas o de arándanos que habían silvestres por ahí, y esas eran las frutas que se consumían. Y se comía el animal cuando había el animal, y el tubérculo cuando salía el tubérculo, ya vimos que se comía. Pero comíamos, número uno también, lo que crecía debajo de la tierra donde el sol nos estaba pegando. Y por eso es que antes, de repente la gente tenía un rango de vida muy corto, porque si se clavaba una cosa que oxidaba o algo, pues no habían los recursos médicos que han ayudado. Sí. Pero a la vez llevaban una vida más saludable, y incluso hace unas 2, 3 generaciones había gente que muy longeva, que estaban bien, pero tú no ves que esa gente tenía ni médico, ni seguro, ni nada de esas cosas, sino que tenían en las mismas medicinas, en las mismas plantas, las medicinas, y como que el alimento era su medicina, y no al revés, que tenían que tener medicina porque consumir alimentos. Entonces, eso por un lado. Y segundo, esa conexión con la tierra. Estábamos más tiempo afuera, más tiempo a la intemperie. Tú no ves los animales en la selva o en la naturaleza protegiéndose del sol ni poniéndose protector solar, ni los ves muriendo porque les pega el sol. Y yo misma desde hace 2 años, desde el 2022, no uso protector solar. Estoy un poquito más morenita de lo que era, porque agarro bastante sol, y aún cuando paso tiempo que no agarro tanto sol como quisiera, y me quemo un poquito, pero es porque ya no vengo con el callo, porque si creas un callo solar y estás más tiempo afuera, cada vez más tiempo afuera, si el día tiene 24 horas y por lo menos hay 12 horas de sol, pregúntense quienes vayan a ver este episodio de este podcast, ¿cuántas horas de esas horas de luz pasas al sol? Y segundo, luego, ¿cuántas horas de la oscuridad pasas expuesto a las luces artificiales? Y allí está una clave grandísima que no tiene que ver nada con lo que como, con las enfermedades modernas como la diabetes, la presión alta y el Alzheimer, por nombrar 3, y el cáncer, por decirte cuatro. La exposición a pantallas como esta, a las luces, que si ves mi luz, ya cuando se hace oscuro, mis luces casi todas están rojas. La de la cocina no está. Y ahorita que cambié la situación de vida y vuelvo a vivir sola, ya empecé, porque tenía bombillos rojos y bombillos blancos. Ya empecé con todos esos bombillos rojos. ¿Y qué significa eso? ¿Colocar los rojos? No me expongo tanto a la luz artificial. Y también estoy más en sintonía con el ritmo circadiano de mi cuerpo, de dormir de noche. Ok. De día, y es como lo que simula es la luz de cuando en las cuevas
no había luz y ya o la gente se iba a dormir o se reunían alrededor de un fuego. O Y sea, que es un mensaje directo a tu cerebro. O sea, que él sabe que hay un estado que cambia allí. relájate porque ya Oh, ok, qué y interesante se eso. te hace es increíble, pero se te hace hasta más fácil dormirte. Primero, cuando lo empiezas a hacer, sientes como que mi mamá cuando viene me dice, no, mija, por eso también tengo bombillos de otros colores. Mija, yo no veo nada. Yo soy una vieja y no veo nada. La luz me dice, afuera esa broma parece un burdel. La casa tuya por la ventana. Ah, por la luz sí, porque sabes que hay bombillos ahora que, por lo menos yo tengo uno que yo le cambio el color. O sea, le puedo poner azul, le puedo poner roja, le puedo poner verde, le puedo poner. Y sí, sí cambia, o sea, Pero esa sí. no se ve roja, pero es rojita también. Sí, no, Ay, pero el bombillo se ve rojo. Cuando la apagas, el bombillo se ve que es rojo. Pero sí te cambia. Por ejemplo, si yo me siento en el sofá y bajo el tono de la luz, la pongo azul, tenue, no sé qué, ya como que mi cuerpo invita a relájate. Sí, sí. sí como que, sí. Y también uno le cambia la luz a la pantalla del teléfono, le puedo poner la luz de la pantalla de la computadora, pero yo no le cambio la de la computadora porque idealmente a estas horas yo no estoy conectada a la computadora. Ok. Ahora, el trabajo que hago los fines de semana ayudando a Carlos en la parte de los eventos, manita, y la exposición a ruido, a luces y a toda vaina. Y para eso uso lentes. Entonces, como estoy expuesta, Mm, uso los lentes que me bloquean la luz. No es que sea lo mejor sería no exponerme a no, eso, pero es una fuente importante de ingreso y es lo que hay ahorita. Entonces tampoco te puedes poner exagerado, o sea, sí te claro, puedes poner exagerado. Y yo soy un poquito radical porque como mi salud ha estado comprometida de manera seria en esas ocasiones que te dije, pues yo solamente sé los procesos que pasé, las cirugías que tuve y cómo fue el camino con los médicos. Y yo ahorita soy casi que antimédico. Si me toca ir porque no me queda de otra, yo voy. Pero si no, mana, ni pongo un pie en ningún lado que tenga que ver cara de hospital o de dispensario o médico. ¿y qué tiempo te tomó el proceso de la tiroides? Mira, es que no, es que eso fue como que me estaba desarmando, me agarró una cosa y la cosa es que ellos te mandan un medicamento. Primero me dio un tumor aquí que en la parótida que está pegado al cerebro, que fue lo primero que me dio. Y eso fue en el 2012. Y Oh, después en el 2013, a finales del 2013, año y medio después, me da el cáncer de tiroides. La tiroides es una de las hormonas, viene de la pituitaria, que es otra de los órganos de las, sí, de las hormonas que te comandan, pues de los organitos que están aquí que manda la señal a la tiroides y la tiroides controla cantidades de procesos en el cuerpo. Entonces, para regular, después que te quitan tu tiroides, porque no tengo mi tiroides, con un medicamento y en el proceso, mira, me duelen los músculos. Ah, sí, es porque detrás de la tiroides están las paratiroides, que son chiquiticas, 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 y te las friegan también cuando te quitan la tiroides y eso controla el calcio en el cuerpo. oh. Entonces, para eso tome TOMS, que TOMS le quita los dolores de eso. Y después eso te causa otra cosa en el estómago, o te da acidez, o te da esto. Ah, no, y para esto tome omeprazole. Y me quedó una cuestión, un nervio aquí, no, para eso va a tomar gabapentin. Y cuando yo me di cuenta, yo no tenía ni 42 años y yo parecía una viejita con una cajita de pastillas y tenía que estar Mm, tomando pastillas. Y ahí fue cuando yo dije, manita, si yo soy médico en medicina tradicional china, mm. ¿y qué hago yo con toda esta cosa? No, me registré para estudiar medicina naturopática aquí y oficialmente empezar a pasar consultas acá, porque no me gradué de médico en medicina china aquí, sino en Venezuela. Pero dije, de aquí voy a agarrar yo algo oficial. Sabes que aquí tengo una licencia, tienes que tener una licencia para poder operar. Entonces, cuando eso pasó, que yo dije, no, ahí fue mi encuentro con los aceites esenciales y eso me ayudó muchísimo a regular muchas cosas. Pero fueron como 3, 4 años que yo dije, Santo Cristo, ¿a dónde me voy a bañar? ¿Qué hago? Estaba desarmándome y pues vibrando de la ¿Tú fregada. crees que todas esas eran como que las señales que te estaba mandando para que te redirigieras, para que supieras? Porque como tú dices, uno es muy fácil aconsejar a otro, pero es que
cuando uno le toca a uno, uno busca a otro para que le diga lo que tiene que hacer. Mi misma hermana me decía en ese tiempo, pero Nair, me mandaba libros de Joel Austin y cosas, el libro del secreto y todo, pero por más que yo leía y sabía, no era que no tenía el conocimiento, pero estaba negada en mi proceso hasta que por fin yo dije, bueno, yo tengo que empezar a hablar, me separé de la relación que tenía en ese momento, desde un espacio de paz y miré, lo honré, lo agradecí por todo lo bonito y por lo que pude mirar cuando me fui y me Mm, fui en paz. Y allí empezó todo a transformarse y fue cuando vino lo del yoga y ayurveda, el viaje a Perú con los indios queros, después, pues todo lo que vino después, la medicina ancestral, la nutrición moderna y luego esa evolución nutritiva que es como mi propia marca que yo saqué de todo lo que pasó con el trauma de Ángel. O sea, se puede hasta decir que de los traumas, de las cosas duras que he pasado, han salido cosas bonitas después de transformación, porque cada una me ha transformado, o sea, y sigo en evolución, voy sí. siendo, Y no no llego, dejamos de experimentar, no dejamos voy de siendo. crecer, sí, Y cuando vienen los retos es que uno entiende, oh, estás como muy tranquila, ya lo que debes evolucionar, pues sí, hay una lección a evolucionar. algo curioso era también el proceso en mi práctica de medicina alternativa, de medicina china, de terapias, porque después me empecé a meter, nunca había sido coach, hasta el primer título de coach lo tuve en el 2022 con lo de nutrición moderna y luego hice uno que se llama coach integral del ser. Ujú. Son los dos coaching degrees que tengo, pero yo decía, no, y me decían, tú eres coach, no, yo no soy coach, mira, yo soy médico. Uno en el título. Sí. Ahorita ni me dicen, ni si no me toca ni decirlo, pues ni lo digo, ¿para qué? Pero me llegaban muchos casos de personas con problemas de la tiroides Mm, y con problemas de orina o de vejiga, que era también una dolencia que tenía parte de los miedos que traía. La parte, o sea, tenía su explicación la parte física, porque una vez ujú. me comí una comida, un pescado, una cosa, un sushi, y me dio un E. coli que me iba a morir con eso, que hasta me pusieron como 6 meses de un tratamiento largo. Pero también reconociendo y mirando que sí, esa fue la razón de la parte física, pero ¿cuál fue la resonancia en la parte efectiva? Sí, dicen lo que el cuerpo te muestra cosas, es como el síntoma. El cuerpo es el síntoma de que hay algo que No, atender. contrario, ve, primero viene la emoción, primero está el Ujú, desbalance a nivel energético, ok, porque todo se forma primero en nivel etérico o espiritual o energético. Y el mejor ejemplo de eso es cuando cae un relámpago, ujú, primero se forma la luz y luego oímos el sonido y después cae el mm, paso en la tierra que rompe ok, algo, cae en el techo listo. o le cae a gente. Pues así somos nosotros. Primero hay la situación. O la resolvemos y la trascendemos, Ujú, o vamos haciendo esa bolita más grande, más grande, más grande. Y como no le hacemos caso a la intuición, manita, como no mm, reconocemos que tenemos algo que trabajar y no nos hacemos cargo de eso, pues puede hacer que nos venga un dolorcito de cabeza o que empiece. Y es como que el cuerpo nos va hablando de a poquito. Primero nos dice, hey, hay algo que arreglar. Y no lo escucha para que tú veas que te pega grito y cuando te das cuenta tienes un cáncer, una cosa seria. O sea que uno puede darse cuenta que habían señales anteriores a algún diagnóstico que eran como el preámbulo de que tienes algo Y que o sea, atender. en mi caso eran los Mm, miedos y a nivel de pareja, y era el trauma. Entonces, ¿cómo se manifestaba eso? Con una infección de orina. ¿Qué permitía la infección de orina? ¿Qué me hacían? Primero, no podía tener relaciones íntimas. ujú, Y era mm, una manera de mi propio cuerpo también de protegerme, protegerse. de yo de protegerme de no meterme con el otro estando la situación como estaba emocionalmente. Y era Wow. también una manifestación de mis miedos, de cómo me sentía y no lo estaba sabiendo canalizar, pues no removerme yo de las Wow. situaciones traumáticas. Wow, bien curioso todo eso.
Y todo, en el no sé, eso de que dicen que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, todo está relacionado, todo tiene, aunque haya cosas muy duras que mirar, aunque haya cosas que nunca podamos entender al ojo humano, pero todo está unido con todo. Mira, entonces, cuál es la propuesta que tienen ahí de la evolución nutritiva? ¿Qué contiene? ¿Qué se pueden encontrar allí y cómo ayuda? Ok, ponte tú que alguien llega por la parte nutricional. Ujú. Últimamente me han llegado, mira, ¿usted sabe quién inyecta las inyecciones esas que pueden bajar de peso rápido? No, no sé. No sé. Pues inyecto un complejo B, eso es lo que yo tengo de inyección. Una vitamina B para que se ponga más energético. Si tiene algún dolor o algo neuronal. Este, pero el primero, o sea, preguntar por cuando viene alguien a mí, ¿cuál es el motivo de consulta? Algunas personas vienen por la parte nutricional de alimentación, otras personas vienen porque tienen alguna dolencia y otros porque tienen algo emocional. Pero lo primero para mí en esta Ujú. parte del camino que yo me encuentro es sentir la energía de esa persona, de cuando Mm. ya piden la cita, Oh, sentir. wow. Y claro, yo no es que voy a hacer nada con sentirlo, pero sí cuando viene, pues ya escucharlo, o sea, a qué viene. Como la parte de medicina china y se mide pulso, se ve las lenguas, yo veo cómo está la gente y ya por ahí nada más, ya yo puedo mirar si físicamente hay algo y hacer el link o el enlace de cómo puede ser eso físico con la parte Emocional. emocional también. Pero calladita, yo no digo nada, yo escucho. Ok. Y luego, pues sí, es que corresponde ponerle sus agujas, su acupuntura. Y los que vienen específicamente buscando algo de nutrición, pues sí les hago saber, mira, sí está importante lo que coma. Y tengo una propuesta más que todo, y dependiendo, como te digo, de esa bioindividualidad. Pero porque yo misma pasé por ser vegana y todo, y fue cuando peor estuve de salud, man, O sea, peor. que cuando uno viene hacia ti con la evolución nutritiva significa entender más allá de lo que te pueda tener a la consulta o tú como médico evaluar más allá de lo que el cliente del paciente en este caso, te Sí, está sí. diciendo, evaluar las razones por las cuales eso pueda estar sucediendo Porque y no, no no. solo que medicar para quitarte el dolor. Correcto. Porque cuando me vienes con un dolor de espalda, yo te pongo las agujas o es un dolor de cabeza y yo en 10 minutos te quito el dolor. Más esa no es la idea porque eso te está quitando simplemente el síntoma, que es la manera como tu cuerpo te está hablando de que hay algo por dentro a nivel de subconsciente que tienes que tratar y a nivel emocional. Entonces sí le digo, oye, ajá, trae este dolor de cabeza. ¿Desde cuándo te duele la cabeza? Ahora descríbeme cómo estaba tu ambiente de vida antes de que empezara Mm. esto, qué cambio ha habido en tu vida, y eso se puede reflejar a nivel de escuela o a nivel de trabajo o a nivel familiar, de pareja, si nació un niño, qué hay. Entonces, pero tampoco dejo que la gente me eche un cuento, ay, que usted no sabe que mi marido, no, 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 no. Una descripción específicamente situacional. Trabajaba en este sitio, me cambié a trabajar para este sitio, o me divorcié, o se murió fulanito, o pasó esto. Cosas específicas, no tus conjeturas ni tu historia. No me vengas con tu cuento. No me vengas a contar la película tuya porque voy a entonces a contaminarme con tu percepción de tu historia. Y eso no es lo que yo. Ah, ok, no te permite ser objetiva entonces en el análisis. Pero Allí, entonces, allí si la persona no lo identifica, pero por lo menos tiene un rango de tiempo de que algo pasó diferente, aunque la persona no lo esté relacionando con que tenga que ver una cosa con la otra, le digo, bueno, vamos a hacer una pequeña meditación o vamos a hacer un pequeño trance, que no es que trance que van a estar inconscientes ni nada, sino que cierran los ojos y uno lo lleva, como el tiempo no existe como tal, y las cosas, como yo te digo, se sienten en el cuerpo y la memoria corporal, o sea, lo llevo, ok, vamos a ir hasta este espacio de tiempo, cierra los ojos, tranquilo que yo te voy a sacar de ahí, no te voy a dejar metido ahí tampoco, para que sienten el cuerpo y desde ese espacio, con respiraciones guiadas, con ejercicio, con una meditación viva, con una metáfora, puede ser, se transforma esa percepción. Y a ya. nivel físico yo le pongo agujas, puedo poner ventosas, que son como el cupping que dejan Ajá. la pelita,
en la espalda, moxibustión, que es también es buenísimo para las emociones, es un tabaco de Artemisa que se aplica calor físico, se aplica, no que le quemo a la persona, sino que se acerca el tabaco de Artemisa. Puedo ¿Es el poner, que le hacen así? No. sí, no, yo lo pongo, lo dejo allí. Puedo poner biomagnetismo, o sea, tengo herramientas a nivel físico, pero para mí lo más importante es hacer esa correlación con la parte emocional y conversar de que, mira, o sea, tú estás claro de que somos creadores, explicarle, dependiendo del nivel de conciencia que traiga, que ninguno es mayor que otro, sino donde se encuentre la persona en el camino sagrado, que es donde tiene que estar en ese momento, pero ver si está dispuesto y lo bueno de que está dispuesto, obviamente, a sanar, porque si no, no estuviera aquí. Porque yo no ando fuera, yo sí promociono mis cosas, pero yo no ando preguntándole, bueno, en un tiempo anduve, manita, que yo veía a la gente y yo sabía lo que tenía. Mira, a ti te duele tal cosa, sí, porque yo te puedo ayudar. Yo andaba ahí de redentora ofreciéndole ayuda a gente que nadie me estaba pidiendo ayuda. Luego aprendí que eso no se hace. Tú tienes que esperar Y que la gente vea cuando esté lista para recibir. y te pida la ayuda. Entonces, y tú ver, y también hay niveles. En la parte espiritual aprendí de manera muy dura, poniendo en riesgo mi vida, de que hay cosas con las que me rebasan a mí, que yo no las trato, porque yo no soy Dios. O sea, sí soy co-creadora, pero hay cosas que yo las Oh. a alguien más arribita que yo. Ok, pero me parece interesante que cuando le preguntas, por ejemplo, le duele la cabeza y le preguntas como cuál ha sido el entorno, cuál ha sido la situación, adicional a servirte a ti como para identificar le muestras a la persona esa conciencia de que cada vez que estés expuesta a esta situación, esto puede pasar y te está diciendo que la situación no está acorde, no está en sincronía contigo. O sea, es una parte que te permite también conocer, ¿no? Conocerte, conocer. Mientras lo sigas percibiendo de esta manera, o sea, o quieres pasar el resto de tu vida en esto, ver de allí, lo quieres transformar, quieres conversar con otra persona, si es alguien más, quieres cambiar de trabajo. Y luego viene la parte de nutrición de lo que comes, de los mando todito a todito, agarre sol, empieza a agarrar más sol progresivamente, camine descalzo, ver la luz del amanecer, primera cosa, o sea, el celular en la mañana, que sea lo primero que miremos, manita, es una contaminación muy grande de luz que nos metemos. Deberíamos pararnos, salir y ver la luz del sol, porque eso le está dando señales a nuestro organismo de que ya es de día, y cuando entra esa luz del sol por la retina, se están creando millones de procesos automáticos que le dicen al cuerpo está saludable. Oh, wow, voy a practicar eso. Aún más, ahorita, aún más científicamente de lo que comes, porque se ha demostrado que gente que está, por ejemplo, los pescadores que están en Margarita o en una isla o los mismos que están esquimales que están por allá por Alaska, que lo que comen es pescado de Venezuela, pescado, arepa, aceites vegetales que son terribles, pero están expuestos al sol todo el día y esa gente vive, tú ves esos viejitos, Sí, enteritos, ¿verdad que sí? fumando, o sea, el carajo fumando, enteritos, y uno es Sí, ok. O sea, que la exposición del sol, ¿qué hace directamente? O cómo te... hace todo, o sea, ayuda a todos los procesos de sanación y de funcionamiento del cuerpo, a nivel de célula, a nivel, como te digo, empieza como desde que ves la luz del sol, a nivel de biorritmo, de saber las horas que pasamos despiertos, cuándo dormimos, y cuando dormimos es tan importante también tener un sueño reparador en total oscuridad, porque durante ese tiempo están los organismos como haciendo el reseteo, así como hace una computadora o como hace una tienda que tienen otra gente que va de noche para limpiar todo, para que en la mañana esté todo listo para ese día siguiente de trabajo. Se hace como el reseteo del hígado, los riñones, el páncreas, todo eso. Entonces, pero científicamente, más que no comer azúcar, o sea, nutricionalmente les recomiendo no coman azúcar, no consuman harinas, limiten en lo que puedan los carbohidratos, sobre todo las comidas procesadas, así como dicen del supermercado, eso no es cliché,
no se vaya por el medio del supermercado, sino por las orillas, o trata de comprar tus alimentos en un mercadito local Mercadito. si lo tienes disponible, porque Ujú. son los alimentos que mejor nos sientan, porque son los que crecieron bajo la luz del sol que nosotros estamos recibiendo también. Y eso es como lo ideal. Coma bastantes pescados, bastantes mariscos, aumente su consumo de grasa. Nos manipularon con estudios manipulados literalmente de que las grasas eran dañinas para poder vender todos esos medicamentos que ahorita venden la farmacéutica, de que el colesterol es malo, y el colesterol es algo tan bueno y tan saludable que es el que procesa las neuronas a nivel cerebral para que se cumplan las funciones del cuerpo. Y, por ejemplo, uno de los tratamientos para las mujeres, consuma mantequilla, una mantequilla de buena calidad. Y en la noche, antes de dormirse, si está muy estresada y todo, métase una cucharada de mantequilla. Oh, Claro, no wow. puedes combinar la mantequilla con el pan y el arroz y la arepa. Oh, ok. Puedes hacer, si vas a comer carbohidratos, tienes que ser específica y, como te digo, trata de consumir carbohidratos que sean del mismo sitio, que crezcan donde tú estás agarrando el sol y agarre sol parejo para que Ok. comas esos carbohidratos. Y si no, es mejor que comas tus buenas proteínas de buena fuente. Incluso si te comes, lo que menos recomiendo es comer pollo, gallina, eso, porque Ujú. es los animales que crecen más rápido bajo más Mm. influencias de hormonas, de sol, de muchas cosas. Pero sí huevos, si son huevitos de granja, de esas granjas que estén abiertas, que uno le pide a Dios que sea lo que dice en el cartón, porque tampoco uno tiene También, garantía de nada. también. Entonces, y así, pues lo mejor es comer tus proteínas y grasas saludables, y tomar agua y sal, consumir sal, porque ese es lo otro que también nos demonizaron a la pobre sal. Entonces, no es que te sube la tensión, mamacita, no te sube la tensión la sal que te comes con la carne, con la papa y con el poco de panes, de otras cosas que te comes, y el poco de azúcar. Eso nutricionalmente obvio, eliminar las azúcar, Mm. eliminar porque eso lo que hace es darle Alzheimer a la gente, darle diabetes, y es terrible la pandemia que hay, que no se dice pandemia, pero la hay, de gente. Mira, antes tú no veías un sitio para dializar, tú ni sabías que era una diálisis. Sí, sí. Sí. Los de mi generación, de cuando estábamos chiquitos o creciendo, gente con cáncer, no se veía casi. Tú ves las fotos de la gente en Nueva York de los 60, por ahí andaban una foto, todo el mundo flaco, y ahorita todo el mundo obeso. Sí. Ahorita hay un centro de diálisis aquí en Estados Unidos, por lo menos en ciudades como Houston, que es una metrópolis tan grande, y está Houston y el poco de ciudades chiquitas, y tú ves en cada ciudad 4 o 5 en los shopping centers, en los malls chiquitos, en los centros comerciales, centro de diálisis, centro de medicina para el dolor. Y mucha gente, ¿no?, que se está dializando. Dializando quiere decir que ya tu riñón Sí, no sí, 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 funciona, funciona. que Ujú. tú o estás dializándote para lo que te queda de vida, y que eres candidato a que te empiecen a cortar partes del cuerpo porque te agarran las neuropatías y todo. Y esa es la vida que estamos viviendo. Pero prendes la tele o haces el internet, todas las cosas por los social media, y ves toda la publicidad de la comida rápida, de los helados, de las pizzerías, de todo eso, y la gente piensa que eso es lo normal. Pero entonces vengo yo y les digo que coman pescado, que coman marisco, que se metan su cucharada de mantequilla en la noche, que agarren el sol y pisen la tierra, y dicen: "No, esta es una extremista loca". Bueno, yo creo que es válido experimentarlo y ya luego, pues de acuerdo a los resultados de cada quien obtenga, sacar sus propias conclusiones, pero uno no puede descartar la situación. Ay, yo creo que es lo que a cada uno le Caso, haga bien, que significa para ti estar bien. sí. Mira, Eh, yo tuve un caso de una persona que tenía una metástasis, que Ujú. los médicos le dijeron: planifique su funeral. Y No. entre la medicina de la selva ancestral, el cambio radical de nutrición, estando en el hospital, y oye, por favor, los doctores, déjenme sacarlo al sol, por favor. Sacarlo al sol. Vino su mamá también a ayudarlo a cocinarle hígado y pescado y huevo y esas cosas. Y ese señor, bueno, ahorita me dijo: me voy a ir porque quiero ir. Eso fue como en el 2018, y hace poco lo vi que me dijo: me voy a ir de aquí de Estados Unidos porque yo quiero ir a conocer Europa. Me voy a
ya mis hijos están grandes, yo me quiero ir ¿Te a... recuperó? Sí, está bien. Oh, wow. Cuando le hicieron la quimioterapia, porque le hicieron la quimioterapia, que para mí eso es veneno, yo me negué hasta hacerme radiación cuando tuve mis procesos, los médicos no podían entender qué estaba pasando, porque todos los tumores se le encogieron y se sanó. Sí, Ese digo, es el caso también más tiene grave. mucho que ver, sí, yo creo que tiene mucho que ver también con el poder de la mente, con lo que tú creas, tener fe en lo que está sucediendo y que yo creo que cualquier cambio que tú provoques en el organismo o físico o mentalmente va a impactar, cual sea, pero ya dependerá de si es positivo o negativo el impacto según la decisión que uno tome, ¿no? Bueno, es eso, porque era una persona adulta. Ujú, Es la historia sagrada que ella había elegido su cuerpo, su alma, y el cambio también yo con él hablé mucho porque pasó por los procesos espirituales que pasó, y pues ahí hubo mucho perdón, mucha mm, transformación, mucho cambio radical. Vino también mamá a darle su amor y él eligió quedarse un rato más en la materia. Han habido otros casos pues que no son así y es el camino sagrado también del alma. Allí también hay algo que aprender. no, y me Pero imagino que el cuerpo queda como liberado. Yo siento que es como sacarse el sucio, sí, ¿sabes? sí. Como, si lo veo así como quitarse un poco de capas secas, me lo puedo imaginar así, cuando pasas por ese proceso de limpiarte, ¿no? De Pero transformar. también he tenido casos de gente que están como en unas crisis nerviosas muy grandes, Mm, como le digo yo, casi que de psiquiátrico y man, han hecho su transformación, o sea, se han dejado guiar, han confiado en mí y se han entregado al proceso. Porque le digo, a lo mejor las cosas que te voy a decir no son tan convencionales, pero cuando también toma que a veces la gente esté como en ese punto de que ya no tiene nada que perder, ujú. tan mal que bueno, que si esto parece loco, pero ¿Y qué que más? déjame tratarlo porque peor es como me siento. Y se dan el regalo y la oportunidad de experimentar esos cambios. Y ojo, no soy yo la que realiza el cambio, es la persona. Yo simplemente soy un instrumento de Dios, del Espíritu Santo, que les doy como las herramientas y la guía, pero es la persona la que crea Mm, su propia sanación y su qué propia bien. transformación. Y el mejor ejemplo de eso, que lo puede leer cualquiera en cualquier parte, Joe Dispenza, que lo Ok. atropelló un carro, venía en bicicleta y lo atropellaron y quedó reventado, parapléjico, y el señor se sanó en mí. Ok, lo voy a colocar en la descripción para que la gente pueda ir a ver esa historia. Nair, Sí, para muy poder fácil. cerrar, ¿te gustaría aportar, bueno, has aportado muchas, pero alguna herramienta o recurso en particular, unos 2 o 3 tips que te hayan ayudado a ti, bien sea con la evolución nutritiva o como ser humano, a eso, a evolucionar, a transformar o a poder aceptar de una manera más ligera o con más conciencia las crisis o alguna superación personal? Esas 3 herramientas que tú crees que para ti han sido importantes para superar situaciones. Bueno, una de las herramientas más importantes, y ya más o menos aquí yo le he soltado bastantes cosas y lo he hecho con mi propio ejemplo de vida, porque, pues primero porque los procesos de cada quien son bien confidenciales. Segundo, porque mejor hablar de mí que hablar de otro. Igual si hablo de otro, lo que hablo del otro está hablando más de mí que del otro. Mm, Y tercero, porque pues cosas que puedo ayudar a sanar generalmente son cosas que ya también como paciente o como cliente o como ser humano las he experimentado. Y es como que te digo, te veo en el hueco, yo te puedo ayudar a salir de allí mm, porque ya yo estuve allí. sí, sí, Yo salí de ese hueco, ya te voy a decir por dónde están los escaloncitos, porque ya yo lo así hice, ya es. yo lo transité. Entonces, nunca he sentido como ni pena, ni vergüenza, ni nada de decirlo, sin entrar en mucho detalle, manteniendo la vida La privada privacidad. privada, pero sí no me importa mostrarme como vulnerable ante la gente, porque ahorita vivimos como en un mundo de un falso bienestar que a veces tú te preguntas, ¿y qué pasa de malo conmigo? Porque yo veo Mm, la vida de los demás en la pantalla tan así bonita, así es. tan, tan floreciente y todo. Y mi regalo para ustedes va a ser en cuanto, como creo que te comenté temprano, de que siempre somos abundantes.
Me parece haberlo Sí. dicho en un momento. Siempre, siempre el universo es muy abundante y nosotros elegimos en qué queremos ser abundantes. ¿Somos abundantes en abundancia de lo que queremos o somos abundantes en lo que no queremos? Y cuando me refiero a abundante, no me refiero solamente al dinero. El dinero, que es uno de los instrumentos de intercambio aquí, es parte de lo que es la abundancia, pero no es lo único. Los alimentos y todo. Y siempre mi ejemplo de abundancia es que una ballena necesita 3 toneladas de peces para alimentarse al día, pero la ballena sabe que eso está allí y ella lo da por sentado y lo vive, simplemente lo vive sabiendo que tiene cómo alimentarse. No tiene que ir al H-E-B o al Kroger o al supermercado, al Walmart, al Central Madirense, a ningún sitio, a comprar ese poco de peces o a ver de dónde va a trabajar para sacarlo, porque la abundancia es un regalo divino. Entonces, elijamos desde el corazón en qué queremos ser abundantes. Y una de las herramientas más poderosas que subestimamos es la respiración. Y siempre digo, es el acto que realizamos al salir a este mundo, cuando salimos del vientre de nuestra madre. Tomamos una bocanada de aire y damos nuestra primera respiración al oxígeno, porque allá adentro estamos en la agüita de la placenta. Y en el momento en que nos vamos de este plano, que trascendemos, volver nuevamente al universo, damos nuestra última respiración. Wow, sí. Entre eso, la vida pasa muy rápido. Seamos conscientes de respirar. Muchas veces la gente anda por la vida respirando superficial, rapidito, en un agite aquí, respiramos aquí, ni siquiera en el corazón, aquí en el pecho. Tratemos de llevar esa respiración al abdomen, a la barriguita, al diafragma. Y les recomiendo respirar en cuentas de 5, hacer ciclos de respiración en cuentas de 5. ¿Cómo? Y te invito a ti a que lo hagas, a que cierres tus ojitos y lo hagas. Yo te voy a guiar. Ok. Te voy a explicar primero. Vas a respirar inhalar contando 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalas. Sostén el aire allí sin exhalarlo todavía y cuenta 5. Exhalas contando 5. Vuelve a sostener el aire abajo sin volver a agarrar aire por 5 y vuelve a agarrar aire. O sea, los ciclos de 5, 5, 5 y 5. Y esos ciclos de pausa, dicen los Vedas, dicen los que me enseñaron a mí toda la parte de yoga y la parte de Ayurveda y todo, que esos momentos de no respiración, donde estamos bien sosteniendo el aire luego de la inhalación o luego de la exhalación, son momentos de conciencia. Entonces, te invito a que cierres los ojos. Yo te voy a mirar, te voy guiando. Vamos a inhalar en 1, 2, 3, 4, 5 y sostienes 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas en 5 también, cuéntalo tú en tu mente, 2, 3, 4, 5. Con la boquita cerrada, sostén el aire allí abajo ahora por 5. Inhala profundamente, siente que el aire llega hasta tu estómago, no solamente al pecho. Por 5, sostén. Por 5, cierra la boca y exhala por 5 y sostén, y te voy a dejar que hagas un ciclo más tú solita. Y cuando ya lo termines, abre los ojitos. Yo estoy aquí mirando. Ok, ahora sí calladita, vamos a frotar las manos hasta que sientas el calorcito de tus propias manos, y ya cuando lo sientas, separa un poquito las manos y acércalas. ¿Sientes la energía? Esa es la energía que no podemos mirar. Sí. Está allí. Esa energía la puedes sostener. Sosténla así como si fuera una bolita de energía. Ponle una intención de algo que tú quieras lograr, algo chiquitico que no te esperabas que te diera esto, pero wow. Ok, y ahora pon tus manitos así, cierra tus ojitos y envía eso al universo, a Dios, entrégaselo y que se haga su voluntad. Lo que sentí en las manos fue tremendo. Y luego me cuenta cuando se le dé. Sí, no, al principio no sentía nada cuando me estaba separando, pero después de un momento que solo lo sentí aquí. Era un... Sí, y se me calentaba. Se me calentó. Se me calentó esto. Eso es como un micro meditación de manifestación. Claro, te tomaría como unos 15, 20 minutos y eso es parte de lo que yo hago en mis consultas. Y eso se puede hacer como que... Y eso luego lo puedes
puedes hacer tú, la idea, mira, la idea es enfocarse, enfocarse, enfocarse en lo que quieres, para cuando quieres manifestar lo que tú quieres, estar enfocado. No puedes andar pensando en pajaritos del aire o viendo otras cosas, sino de verdad tener, cuando quieres algo, lograr algo, cuando quieres lograr algo diferente con tu vida, tener un deseo ardiente en tu corazón, ardiente como el fuego. Y el fuego representa la energía de Dios, la energía divina, la energía la energía, una de las energías más importantes de este planeta. Entonces, con ese deseo, con esa intención, y cuando estás con los ojitos cerrados haciendo esas respiraciones de 5 que primero lo cuentas, pero ya después se te da como natural. ¿Cómo te sentiste con la respiración? A mí la respiración al principio, cuando es tomar el aire, siento que me quedo corta. Cuando Sí, estoy tomando el aire, siento que me quedo corta contando los 5. respiras muy superficial, tienes que Ujú. como con una manito en el corazón y otra en la barriguita, hacerlo como más lento. Y de exhalada me abría la boca Ok, ok. por la nariz. Entonces hay que hacer como esos ciclos de respiración, como unas Para 4 o 5 veces y después hacer, te conectes. No, no, es que eso fue como una microversión rapidito. ok. Pones esa intención en la noche cuando te vayas a acostar. Mira, lo que yo quiero lograr es, por decir, comprarme un carro. Ujú. Quiero comprar un carro. ¿Qué carro te gusta a ti? Yo no No, no sé sé. mucho de carros, pero Un Jeep, no sé, una Jeep. un Jeep, una Jeep Durango, Wrangler, ese se lo he oído. Entonces, ok, tú vas a visualizar esa Wrangler, de qué color la quieres, cómo van a ser las llantas o los cauchos, cómo va a oler el carro por dentro, Wow. siente el olor a cuero nuevo, o sí, como te vete manejando que vas saliendo del garaje de tu casa, involucra los sentidos del cuerpo, o sea, vista, olfato, oído, escucha cómo le suenan los cauchos cuando va en la carretera, el tacto, siente cuando tocas el volante, o sea, conéctate con eso a nivel físico y con la respiración, luego ya haces tu ejercicio y con eso en tu mente, porque ya lo trajiste a ti, a tu cuerpo, o sea, ya lo estás vibrando, literal, Ujú. y haces el ejercicio de las manitas. Entonces, bueno, allí, universo, es como que tocas la matrix o la latice que llaman, que es como una red, imagínate como una red de pescadores. Y entre esas conexiones, entre puntico y puntico, Ajá. son los puntos de sinergia o los puntos de unión. Y allí puedes empujar esa matrix y cambiar tu realidad. Y mira, todavía tengo las manos allí calientes. Tienes la energía. Y Sí, eso todavía pasa están en la calientes. noche. Y en la mañana, cuando te levantes, finalmente ya para cerrar, planear, o sea, cómo hoy va a ser mi día. Mira, un día con intención, un día donde no voy a andar criticando, o donde voy a... Y Ujú. cuando te captures haciendo un comentario negativo, hablando mal de alguien o teniendo un pensamiento, porque somos tan poderosos y estamos unidos unos con todos, que cuando nosotros mandamos un pensamiento que no es de provecho o positivo, estamos mandando eso para una realidad alterna de cualquiera. Sí. Por ahí estamos creando realidades alternas. ¿Eso es lo que quieres crear? Mm. Hacerte consciente de eso, agarrar mucho sol, comer muchas proteínas sanas, incorporar la mantequilla. Lo primero que hagas en la mañana es mirar el sol en vez del teléfono. Antes de acostarte también, ¿Cómo? tratar de ver el atardecer también, el ocaso del sol. Eso da como calma, ¿verdad? A mí me da mucha calma. No, y te ayuda porque prepara el cerebro, tratar de evitar las luces artificiales, desconectarte una hora antes de acostarte del teléfono. Sí, y mucho más para la evolución. A mí me gustó mucho porque es un concepto integral, es un concepto que te trae un estilo de vida de manera completa, pues incorpora toda tu esencia como ser humano. Y eso fue lo que me llamó la atención cuando escuché que me ibas a hablar de eso. Nahir, quiero agradecerte mucho. Ah, mira, no teníamos nada que hablar y fíjate, hablamos de todo. Menos mal. Sí, hablamos de experiencia, relaciones, de salud, así que creo que hay bastante material en este episodio del día de hoy para que la gente pase un momento agradable, se tome su tiempo con su café, su vino, su té y se ponga en ese rincón preferido a poder pasar un momento de incorporar recursos nuevos que te pueden ayudar a crecer personal y profesionalmente. Si quieres compartir tus redes sociales, te invito a que en esta plataforma lo hagas, así la gente te puede contactar.
Cuando ponga el podcast, por favor la pone, pero es evolución nutritiva, rayita de abajo, creo que lo llaman piso, en Ajá. evolución, rayita de abajo nutritiva, sí, algo así. Evolución nutritiva, tú pones eso o buscas Nahir Duarte, Nahir Duarte, y me pueden conseguir. O si el que quiera anotar y devuelve la cosa 10 segundos para que vuelva a anotar, mi número de teléfono es 832-372-5319 si quieren hacer una consulta, bien sea online o en persona. Y todo esto soy yo, o sea, no separo una cosa de otra. Si viene alguien y me dice, solamente quiero que me quites el dolor de cabeza, yo se lo quito nada más. Tampoco es que voy como empujando, Ah, porque claro. todo el mundo está en un espacio abierto para tratar este tipo de cosas integralmente con todo, pues, y a veces a alguien se le hace como raro Claro, es incómodo. el enfoque que yo tengo, y eso Y está está bien. bien. Y eso está bien. No, sí, yo voy a incorporar las redes sociales en la descripción y bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que el día de hoy nos están viendo por darnos la oportunidad o darnos la oportunidad de entrar un ratito a tu hogar y a tu momento, a tu tiempo para brindarte recursos para que, o herramientas que poco a poco te puedan hacer crecer o historias de vida que puedan no estar relacionadas contigo. Y si esto resuena contigo, conecta contigo, pues te invito a compartirlo para que poco a poco se vaya multiplicando el contenido de valor. Así que quiero agradecerle, que pasen una feliz tarde, noche para el momento que ustedes sean. Y yo soy Mariales y gracias por haber estado en este podcast en Contraste.